Lo llamaron cara de niño en la escuela de francotiradores, hasta que el instructor se congeló con sus 47 bajas confirmadas. La bala pasó tan cerca de mi oreja que pude sentir el calor abrasador del metal cortando el aire. Estaba en posición de tiro, completamente inmóvil, mientras el instructor Sargento Primero Ramírez caminaba detrás de la línea de fuego, gritando insultos que harían llorar a un marine veterano. Mi dedo descansaba suavemente sobre el gatillo del rifle de francotirador M24, esperando el momento exacto. El blanco estaba a 800 metros. El viento soplaba de izquierda a derecha a 15 kilómetros por hora. Había calculado todo en mi cabeza en menos de 3 segundos. Mi nombre es Sebastián Morales y tengo 23 años, aunque todos juran que aparento 16. Mido 1,68 m, peso 62 kilos, y tengo la cara más suave y joven que cualquier persona haya visto en una escuela de francotiradores de élite. Cuando llegué al centro el sargento Ramírez me miró de arriba abajo y preguntó si me había perdido camino a una escuela secundaria. La primera impresión que causé fue desastrosa. Llegué con mi mochila estándar, mi uniforme perfectamente planchado y esa maldita cara de adolescente que me ha perseguido toda mi vida. Los otros 32 candidatos eran lo que uno esperaría encontrar en una escuela de francotiradores. Tipos rudos, corpulentos, con cicatrices visibles, barbas de 3 días y miradas que habían visto combate real. Yo parecía el hermano menor de alguien que había venido a despedirse. El primer día de entrenamiento comenzó a las 5 de la mañana con formación completa. Nos paramos en perfecta línea mientras el instructor jefe, un sargento mayor llamado Torres, con 25 años de servicio y más medallas que espacio en su uniforme, caminaba inspeccionando cada rostro como si estuviera evaluando ganado. Cuando llegó frente a mí, se detuvo. Miró hacia arriba porque soy considerablemente. La línea completa estalló en risas. Risas fuertes, burlonas, el tipo de risa que te hace sentir pequeño incluso cuando ya eres físicamente pequeño. Yo mantuve la mirada al frente, sin parpadear, sin reaccionar. Había aprendido hace mucho tiempo que reaccionar solo les da más combustible. Ramírez se acercó, leyendo mi placa de identificación con exagerada dificultad. Morales, Sebastián Morales. Déjame adivinar, soldado. ¿Te reclutaron en una feria escolar o tu mamá te obligó a alistarte para que maduraras un poco? Las risas continuaron. Yo seguía inmóvil. Había pasado por esto antes. En la escuela básica, en el entrenamiento de infantería, en cada maldita asignación que había tenido. La gente veía mi cara y asumía que era débil, inexperto, incapaz. Lo que no sabían era que llevaba 5 años en servicio activo. 5 años que incluían 2 despliegues en Afganistán que técnicamente no existían en ningún registro oficial. Torres continuó caminando y declaró en voz alta para que todos escucharan. Escuchen bien, candidatos. Esta escuela tiene una tasa de deserción del 67%. 2/3 de ustedes no llegarán a la graduación. Serán eliminados por falta de habilidad, falta de resistencia mental, o simplemente porque no tienen lo necesario para ser francotiradores de élite. Se detuvo nuevamente frente a mí y agregó con una sonrisa cruel. Y algunos serán eliminados en la primera semana porque claramente alguien cometió un error administrativo al aceptarlos. El tipo a mi derecha, un marine corpulento llamado Jensen, con brazos del tamaño de mis piernas, se inclinó ligeramente y murmuró lo suficientemente alto para que yo escuchara. $5 a que el niño no dura ni 3 días. Otro candidato, un ranger de apellido Contreras, respondió en el mismo tono burlón. Yo te apuesto a que no dura ni 2. Mira esas manos. Son más pequeñas que las de mi hermana de 12 años. Mantuve mi expresión neutral, no por disciplina militar, sino porque había aprendido algo crucial durante mis años de servicio. Dejar que la gente subestime es la ventaja táctica más poderosa que existe. Mientras ellos se reían de mi apariencia, yo estaba evaluando sus posturas, sus niveles de condición física, sus puntos débiles. Jensen favorecía su pierna izquierda, probablemente La primera prueba fue física, 10 kilómetros con equipo completo, incluyendo rifle, municiones y mochila de 50 libras. Tenían que completarlo en menos de 90 minutos. Salimos en grupo, y desde el primer kilómetro, Jensen y Contreras se aseguraron de posicionarse cerca de mí.
Jensen jadeaba entre pasos y comentaba en voz alta: «Oigan, ¿alguien más escucha lloriqueos? Oh, espera, es solo cara de niño tratando de respirar». Contreras agregó entre risas: «Deberíamos llamar a su mamá para que venga a recogerlo. Esto no es lugar para bebés». Yo seguía corriendo a ritmo constante, controlando mi respiración, conservando energía. No era el más rápido, pero tampoco era el más lento. Terminé en el puesto 18 de 32, justo en el medio, exactamente donde quería estar. No llamar la atención, no destacar todavía. Observar, aprender, esperar el momento correcto. Después de la carrera, durante el descanso, un grupo se reunió cerca de las barracas. Podía escucharlos claramente desde donde estaba limpiando mi rifle. Un tipo llamado Morrison, un exmarine de 30 años, con cicatrices de metralla en el brazo, preguntó al grupo: ¿En serio nadie va a decir nada sobre el hecho de que dejaron entrar a un adolescente? Jensen respondió mientras bebía agua: probablemente es hijo de algún general. Ya sabes cómo funciona: nepotismo militar. Contreras agregó con desprecio: o tal vez es parte de algún programa de diversidad. Ahora necesitan francotiradores que parezcan niños para misiones encubiertas en escuelas secundarias. Las risas eran crueles, pero yo había escuchado peores cosas, mucho peores. En Kandahar, cuando tenía 19 años y acababa de integrarme a una unidad de reconocimiento de élite, mi sargento de pelotón me llamó bebé mortal durante 6 meses hasta que finalmente probé mi valor. Y lo probé de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. La segunda prueba llegó al día siguiente. Fundamentos de tiro a 300 metros. Posición prono. 10 disparos. Blancos estacionarios. Simple, básico, diseñado para evaluar técnica fundamental. Nos turnamos en grupos de 4. Cuando llegó mi turno, Ramírez se paró directamente detrás de mí y comenzó su rutina habitual de intimidación. «Muy bien, cara de niño. Veamos si al menos puedes sostener el rifle correctamente. ¿O necesitas un banquito para alcanzar la mira?» Me posicioné en el suelo, ajusté mi cuerpo en la postura correcta, acomodé el rifle contra mi hombro, controlé mi respiración. Los otros candidatos observaban con expresiones que mezclaban curiosidad y burla anticipada. Esperaban verme fallar. Esperaban confirmar sus suposiciones. Ramírez continuó mientras yo apuntaba: $10 a que no le da ni a la mitad de los blancos. ¿Alguien más quiere apostar? Jensen respondió inmediatamente: yo acepto esa apuesta. De hecho, apuesto 20 a que no le da ni a uno solo. Respiré profundo. Dejé que mis pulmones se vaciaran hasta la mitad. Encontré ese espacio tranquilo entre latidos, donde el mundo entero se detiene por una fracción de segundo. Apreté el gatillo. El disparo resonó. El blanco registró un impacto perfecto en el centro. 9.8 en el sistema de puntuación. Ajusté mínimamente mi posición. Segundo disparo. Centro exacto. 10 puntos. Tercer disparo. Centro. 10 puntos. El área de práctica se fue quedando en silencio gradualmente. Para el quinto disparo, ya nadie hablaba. Para el octavo disparo, Ramírez había dejado de caminar. Para el 10º disparo, incluso Torres había salido de su oficina para observar. 10 disparos. 10 impactos perfectos en el centro. Puntaje total, 99.4 de 100 posibles. El segundo mejor puntaje había sido 82. Me levanté, limpié el polvo de mi uniforme y esperé las instrucciones siguientes sin hacer contacto visual con nadie. No celebré, no sonreí, no hice ningún gesto de satisfacción. Simplemente actué como si fuera lo más normal del mundo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia. El silencio duró aproximadamente 10 segundos antes de que Jensen rompiera el ambiente con una risa nerviosa. Suerte del principiante.
Pura casualidad. Contreras asintió rápidamente, como si necesitara convencerse a sí mismo. Totalmente. Cualquiera puede tener un buen día con blancos estacionarios a 300 metros. Esperen a que las cosas se pongan difíciles. Pero Torres no dijo nada. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Curiosidad, tal vez? ¿O reconocimiento? Había algo en sus ojos que sugería que él sabía más de lo que dejaba ver. Esa noche, en las barracas, la atmósfera era tensa. Los candidatos estaban divididos en grupos naturales. Los marines se juntaban en un rincón, los Rangers en otro. Los soldados regulares del ejército formaban su propio grupo. Yo dormía en la litera más alejada, cerca de la puerta, una posición que elegí deliberadamente para tener visibilidad completa de la habitación. Morrison se acercó a mi litera alrededor de las 22 horas. Se paró al lado y preguntó con tono neutral: «Oye, Morales, ese tiro de hoy, ¿dónde aprendiste?». Respondí sin levantar la vista del manual de campo que estaba leyendo. «Entrenamiento básico de francotirador, como todos aquí». Él insistió: «No, ese no fue tiro de entrenamiento básico. Ese fue tiro de alguien que lo ha hecho miles de veces bajo presión real». «¿Dónde serviste antes de esto?». Cerré el manual y lo miré directamente. Infantería regular. Segundo de infantería. Nada especial. Morrison me sostuvo la mirada por un momento largo. Luego asintió lentamente. «Está bien. Guarda tus secretos. Pero déjame decirte algo. Ese grupo de idiotas, Jensen y Contreras, están planeando hacerte la vida imposible. Vi cómo te miraban durante la cena. Ten cuidado». Le agradecí con un gesto y volví a mi manual. Morrison era diferente a los demás. Tenía esa calma que solo viene de haber visto combate real, de haber perdido amigos, de entender que el enemigo verdadero nunca está en tu propia unidad. La tercera prueba llegó 3 días después. Tiro en movimiento a 500 metros. Los blancos se deslizaban lateralmente a velocidad variable. Teníamos que calcular la velocidad, ajustar por viento y disparar con menos de 5 segundos de ventana. Era la primera prueba real de habilidad predictiva. Jensen fue primero. Logró impactar 4 de 10 blancos. Respetable para alguien sin experiencia avanzada. Contreras impactó 5 de 10. Morrison 6 de 10, el mejor hasta ese momento. Cuando llegó mi turno, Ramírez estaba particularmente animado. Se paró frente a todo el grupo y anunció: «Muy bien, cara de niño. Ahora vamos a ver si ese tiro del otro día fue realmente suerte o si hay algo de sustancia detrás de esa carita linda». Me posicioné. El primer blanco apareció deslizándose de izquierda a derecha a velocidad media. Calculé la trayectoria, ajusté medio mil en la mira y disparé. Impacto directo. Segundo blanco. Movimiento más rápido, mayor distancia. Ajusté. Disparé. Impacto. Para el quinto blanco, el silencio era absoluto nuevamente. Para el octavo blanco, Torres había salido de su oficina otra vez. Para el 10º blanco, hasta Ramírez había dejado de hacer comentarios sarcásticos. 10 blancos, 10 impactos, puntaje perfecto. Me levanté, limpié mi rifle y esperé. Esta vez nadie dijo que fue suerte. Nadie dijo nada en absoluto. Los candidatos simplemente me miraban con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido el inicio del respeto. Jensen rompió el silencio finalmente, pero su tono había cambiado. «¿Quién diablos eres realmente, Morales?». No respondí. No había nada que decir todavía. Esa noche, Torres me llamó a su oficina. Era la primera vez que hablaba conmigo directamente desde el primer día. Su oficina era espartana, llena de fotografías de unidades pasadas, certificados enmarcados y una colección impresionante de parches de diferentes misiones. Torres se sentó detrás de su escritorio y señaló una silla frente a él. «Siéntate, Morales». Me senté, manteniendo postura militar perfecta. Él abrió una carpeta en su escritorio, mi expediente personal, y comenzó a leer en voz alta. «Sebastián Morales, 23 años, 5 años de servicio, 2 despliegues, segundo de infantería, registros de combate sellados, recomendaciones clasificadas, solicitud de transferencia a francotiradores aprobada por». «Espera», levantó la vista con expresión seria. «Aprobada directamente por el Comando de Operaciones Especiales».
No pasa por los canales normales. ¿Qué significa eso, soldado? Respondí con calma. No tengo autorización para discutir operaciones previas, señor. Torres cerró la carpeta bruscamente. No me vengas con esa mierda burocrática, Morales. He estado en este negocio por 25 años. Reconozco a un operador encubierto cuando lo veo. La pregunta es, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué alguien con tu nivel de habilidad necesita pasar por una escuela básica de francotiradores? Mantuve contacto visual, pero no respondí. Él tenía razón, por supuesto. Pero mis órdenes eran claras. No revelar mi historial real hasta el momento apropiado. Torres suspiró y se reclinó en su silla. Está bien, juega tu juego, pero déjame decirte algo. Esos idiotas ahí afuera, Jensen y su pandilla, están a punto de hacer algo estúpido. He visto ese comportamiento antes. El orgullo herido es peligroso. Combinado con egos militares inflados, puede volverse violento. Te recomiendo que tengas cuidado. Le agradecí y salí de su oficina. Sabía exactamente a qué se refería. Había visto las miradas, escuchado las conversaciones murmuradas. Jensen y Contreras estaban planeando algo, probablemente un enfrentamiento físico para demostrar que mi habilidad con el rifle no significaba nada si no podía defenderme en combate cuerpo a cuerpo. La oportunidad llegó 2 noches después. Estábamos en el área de entrenamiento físico después de horas, un espacio abierto con equipo de gimnasio improvisado. Yo estaba solo, terminando rutina personal de ejercicios, cuando Jensen, Contreras y 3 más aparecieron rodeándome. Jensen habló primero, con voz controlada pero amenazante. Oye, cara de niño, necesitamos hablar sobre tu actitud. Me paré lentamente, evaluando la situación. 5 contra 1. Todos significativamente más grandes que yo. El más cercano era Contreras, bloqueando la salida principal. Jensen estaba a mi derecha. Los otros 3 formaban un semicírculo detrás de mí. Respondí con calma. No tengo ninguna actitud, solo estoy aquí para entrenar. Contreras se rió con sarcasmo. ¿Entrenar? Claro. Más bien parece que estás aquí para hacer quedar mal a todos los demás. 2 puntajes perfectos. ¿Quién carajos te crees que eres? Jensen dio un paso más cerca. Aquí está el trato, niño. Puedes ser bueno con un rifle, pero eso no significa nada en combate real. En combate real necesitas poder pelear, defender posiciones, proteger a tu equipo. Y francamente, no creo que tengas lo necesario. Uno de los otros, un tipo llamado Bradford, te agregó. Así que vamos a darte una lección de humildad. Nada personal. Solo queremos asegurarnos de que entiendas tu lugar aquí. Mantuve mi expresión neutral y pregunté. ¿Y mi lugar es? Jensen sonrió con crueldad. Debajo de nosotros, donde pertenecen los niños que juegan a ser soldados. Se lanzaron todos a la vez. Era exactamente lo que esperaba. La falta de coordinación, el exceso de confianza, la suposición de que el tamaño significaba victoria automática. Jensen vino primero con un gancho de derecha salvaje. Me agaché, dejé que su impulso lo llevara sobre mí y usé su propio peso para tirarlo al suelo. Contreras intentó agarrarme por detrás. Pisé su pie, clavé mi codo en sus costillas y lo empujé directamente hacia Bradford, que venía de frente. Chocaron y cayeron juntos. Los otros 2 intentaron coordinarse mejor, pero cometieron el error de atacar desde ángulos predecibles. Bloqueé al primero, redirigí su ataque hacia el segundo, y en menos de 30 segundos los 5 estaban en el suelo, jadeando, confundidos, sin entender qué había pasado exactamente. No los había golpeado severamente, no los había lastimado más allá de algunos moretones y orgullo herido, pero había dejado absolutamente claro que la pelea física no era mi debilidad. Me paré en el centro del círculo de cuerpos caídos y dije con voz tranquila pero firme. Si vuelven a intentar algo así, no seré tan amable la próxima vez. Caminé hacia la salida, pero la voz de Torres me detuvo. Impresionante demostración, Morales. Me giré. Él estaba parado en la entrada. Claramente había observado todo. Junto a él estaba el sargento mayor Richardson, el director completo del programa de entrenamiento. Un hombre de 52 años con reputación legendaria en la comunidad de francotiradores. Richardson caminó hacia el centro del área
y miró a los 5 hombres todavía en el suelo. Ustedes 5, 100 flexiones, ahora, y mañana escribirán ensayos de 5 páginas sobre por qué el trabajo en equipo es más importante que el ego personal. Se giró hacia mí. Morales, ven conmigo. Lo seguí a través de la base hasta un edificio separado que no había visto antes. Requería tarjeta de acceso especial. Adentro, las paredes estaban cubiertas con fotografías de francotiradores famosos, récords de distancia, misiones históricas. Era claramente un lugar reservado para graduados de élite y personal de alto nivel. Richardson se sentó y señaló una silla frente a él. He estado revisando tu expediente real, Morales. El completo, no la versión sanitizada que ven los instructores regulares. 47 bajas confirmadas en 2 despliegues. El francotirador más joven en la historia moderna en alcanzar ese número. Operaciones clasificadas con Task Force Orange. Medalla de estrella de plata que no puedes usar públicamente. Hizo una pausa y me miró directamente. La pregunta obvia es, ¿por qué estás aquí? Ya eres mejor que el 90% de los graduados que producimos. Respondí honestamente por primera vez. Porque 47 bajas confirmadas significa 47 vidas que tomé, y cada una de esas bajas fue necesaria, justificada, parte de la misión. Pero también significa que 47 familias perdieron a alguien. 47 personas dejaron de existir porque yo apreté un gatillo. Richardson asintió, escuchando. Continúa. Tomé aire profundo. Solicité venir aquí porque necesitaba recordar que ser francotirador no es sobre matar, es sobre precisión, disciplina, proteger a tu equipo, completar la misión con el menor costo posible. Quería volver a aprender eso desde cero, sin el peso de las operaciones negras y las misiones que no puedo discutir con nadie. Richardson se quedó en silencio por un largo momento. Luego abrió otra carpeta. Esas 47 bajas. ¿Sabes cuántas vidas salvaron? Según los analistas de inteligencia, tus acciones directamente prevención de al menos 234 bajas de personal aliado y civil. Cada objetivo que neutralizaste estaba a punto de activar explosivos, dirigir ataques o coordinar emboscadas. Sacó fotografías y las colocó frente a mí. Esta es la familia del teniente Marcus Webb. Su convoy iba a ser emboscado. Tu primer disparo neutralizó al líder de la célula terrorista 23 segundos antes de que diera la orden de ataque. Webb llegó a casa con su esposa e hijos. Mostró otra fotografía. Este es el sargento Carlos Méndez. Su patrulla caminaba directamente hacia un edificio cargado con explosivos. Tu disparo desde 1200 metros eliminó al detonador humano. Méndez ahora entrena nuevos soldados en Fort Bragg. Continuó mostrando fotografías, una tras otra, nombres, rostros, familias. Cada una de tus bajas confirmadas tiene una historia detrás. No solo de la persona que neutralizaste, sino de las vidas que salvaste al hacerlo. Eso es lo que significa ser un francotirador de élite real. No es glorioso, es matemático, es brutal, pero es necesario. Sentí algo aflojarse en mi pecho. Algo que había estado apretado desde mi último despliegue. Richardson había puesto en palabras lo que yo había estado tratando de procesar solo durante meses. Él cerró la carpeta y dijo, mañana habrá una demostración especial. Tiro de larga distancia extrema, 1500 metros, blancos móviles, condiciones de viento variable. Es normalmente reservado para estudiantes avanzados en su último mes. Pero quiero que participes, quiero que les muestres a esos idiotas ahí afuera lo que significa verdadera habilidad. Asentí. Entendido, señor. Regresé a las barracas cerca de medianoche. Jensen y los demás estaban en sus literas, claramente adoloridos de las flexiones y el enfrentamiento anterior. Ninguno hizo contacto visual conmigo. El mensaje había sido recibido. Morrison me esperaba cerca de mi litera. Oye, Morales, no sé qué está pasando contigo, de dónde vienes realmente o qué has hecho antes de esto, pero gracias por no destrozarlos. Podrías haberlos lastimado mucho peor. Respondí mientras organizaba mi equipo. No vine aquí a pelear con compañeros. Vine a aprender. Él asintió. Bueno, para lo que vale, creo que varios de nosotros estamos empezando a entender que hay mucho más en ti de lo que aparentas. Y honestamente, es intimidante como el infierno.
pero también es inspirador. Me hace querer mejorar mi propio juego. Esa conversación significó más de lo que él probablemente entendía, porque no estaba aquí para intimidar a nadie. Estaba aquí para encontrar algún tipo de paz con lo que había hecho, con quien me había convertido. La mañana siguiente llegó con nubes bajas y viento fuerte, condiciones perfectas para el tipo de demostración que Richardson había planeado. Todo el grupo de candidatos fue llevado al rango de larga distancia, un área remota de la base con blancos establecidos hasta 2000 metros. Richardson se paró frente al grupo y explicó: «Caballeros, hoy van a presenciar algo especial, tiro de francotirador de élite a 1500 metros. Para poner eso en perspectiva, eso es casi 1 milla de distancia. A esa distancia tienen que calcular caída de bala, viento cruzado, rotación de la tierra, temperatura, humedad y 10 otros factores que pueden hacer que fallen por metros». Señaló hacia el rango donde varios blancos del tamaño de un torso humano estaban colocados. Esos blancos van a moverse en patrones aleatorios. El francotirador tendrá 3 disparos. Normalmente, en este programa, si un estudiante avanzado logra impactar 1 de 3 a esa distancia, se considera excepcional. Hizo una pausa y me miró. Morales, al frente. Caminé hacia la posición de tiro mientras sentía todas las miradas sobre mí. Ramírez estaba parado cerca y no pudo resistirse a comentar en voz baja: «Esto va a ser un desastre. 1500 metros es imposible para alguien de su experiencia». Me posicioné detrás del rifle Barrett M82, un monstruo de arma diseñado específicamente para distancias extremas. Ajusté la mira. Evalué el viento usando las banderas a diferentes distancias. Calculé mentalmente los ajustes necesarios. El primer blanco comenzó a moverse. Izquierda a derecha. Velocidad moderada. Respiré profundo. Encontré mi momento entre latidos y apreté el gatillo. El rifle rugió. El retroceso empujó contra mi hombro, y 2 segundos después el blanco explotó en pedazos. Escuché murmullos de sorpresa detrás de mí, pero me enfoqué en el segundo blanco. Este se movía más rápido, en un patrón en zigzag diseñado para ser impredecible. Ajusté, calculé la trayectoria más probable, adelanté mi puntería y disparé. Impacto directo. El tercer blanco era el más difícil. Movimiento diagonal, cambios de velocidad, parcialmente oculto detrás de obstáculos. Esperé, observé su patrón durante 20 segundos completos, identifiqué el ritmo y disparé justo cuando apareció en una brecha entre obstáculos. El blanco estalló en fragmentos. 3 disparos, que es impactos perfectos a 1500 metros con blancos móviles en condiciones de viento variable. Me levanté y me alejé del rifle, esperando la reacción inevitable. El silencio duró exactamente 8 segundos antes de que Richardson comenzara a aplaudir. Lentamente, otros se unieron. Morrison fue el primero, luego varios más. Incluso Jensen y Contreras aplaudían, aunque sus expresiones mostraban más shock que admiración. Richardson levantó la mano pidiendo silencio. «Lo que acaban de presenciar, caballeros, es el nivel de habilidad que este programa pretende desarrollar. No todos lo alcanzarán. De hecho, muy pocos lo harán. Pero ahora entienden el estándar». Se giró hacia mí. «Morales, ¿algo que quieras compartir con el grupo sobre cómo lograste esos disparos?» Pensé cuidadosamente mi respuesta. No es magia, no es talento natural, es práctica. Miles de horas de práctica. Es entender que cada disparo es una ecuación matemática donde cada variable importa. Es tener la disciplina para esperar el momento correcto en lugar de apresurar el disparo. Y es recordar que cada bala tiene un propósito, una consecuencia, un peso. Torres, que había estado observando desde el lateral, agregó: «Morales tiene razón. Pero hay algo más que necesitan entender. El verdadero talento de un francotirador no está solo en hacer el disparo. Está en decidir cuándo no disparar, en saber que matar debe ser siempre el último recurso, no el primero». La sesión terminó poco después. Mientras regresábamos a las barracas, Jensen se acercó a mí. Su lenguaje corporal era completamente diferente al de días anteriores. No había agresión, no había burla, solo una especie de respeto reticente. Jensen habló en voz baja: «Morales, quiero disculparme.
Por todo. Por los insultos, por el ataque de anoche, por subestimarte desde el primer día. Estaba equivocado. Completamente equivocado. Contreras estaba con él y asintió. Yo también. Dejamos que nuestros egos nos cegaran. Vimos tu apariencia y asumimos que sabíamos quién eras, pero claramente no teníamos ni idea. Les respondí honestamente, aprecio la disculpa, pero entiendan algo. No les guardé rencor por cómo me trataron. Yo elegí llegar aquí con esta apariencia, con esta actitud discreta. Elegí dejar que me subestimaran, porque parte de mi entrenamiento fue aprender a usar las percepciones de las personas como una herramienta táctica. Jensen parecía confundido. ¿Qué quieres decir? Expliqué. En el campo, especialmente en operaciones encubiertas, parecer inofensivo es una ventaja masiva. La gente ve esta cara de niño y baja su guardia. No me ven como una amenaza hasta que es demasiado tarde. Así que en cierto modo, su burla fue útil. Me recordó por qué esta apariencia es en realidad mi mayor activo. Morrison, que había escuchado la conversación, intervino. Eso es increíblemente inteligente y perturbador al mismo tiempo. ¿Cuántas misiones has hecho usando esa estrategia? No respondí directamente, pero mi silencio fue respuesta suficiente. Morrison silbó bajo. Dios mío, eres como un fantasma. Un maldito fantasma mortal que parece un estudiante de preparatoria. Esa noche, Richardson me llamó a su oficina nuevamente. Esta vez, Torres también estaba presente, junto con otras dos personas que no reconocí inmediatamente. Un hombre de unos 45 años, en uniforme de campo, sin insignias identificables, y una mujer de unos 50 en ropa civil. Richardson hizo las presentaciones. Morales, ellos son del Comando de Operaciones Especiales. Están aquí porque tu demostración de hoy confirmó algo que sospechaban. El hombre sin insignias habló con voz autorizada. Soldado Morales, has estado bajo observación desde que llegaste a este programa. No por razones disciplinarias, sino porque estamos considerándote para una posición especial. Una que requiere exactamente tu combinación de habilidades. Apariencia no amenazante, capacidad de combate de élite y historial probado en operaciones sensibles. La mujer continuó. Específicamente, estamos formando un equipo nuevo. Operadores que puedan infiltrarse en ambientes donde el personal militar tradicional sería identificado inmediatamente. Campus universitarios, zonas urbanas civiles, reuniones internacionales. Lugares donde un joven que parece un estudiante puede acceder sin sospechas. Richardson agregó, esto es completamente voluntario, Morales. Si aceptas, completarías este curso como formalidad, pero después serías transferido a un programa de entrenamiento mucho más intensivo y clasificado. Si declinas, permaneces en la ruta de francotirador tradicional, sin consecuencias negativas de ninguna manera. Pensé cuidadosamente. Esto es lo que había estado esperando sin saberlo. Una forma de usar mis habilidades sin el peso existencial de operaciones de eliminación directa. Una manera de servir que involucraba más inteligencia, más estrategia, menos disparos mortales. Respondí después de un momento. ¿Cuál sería la naturaleza exacta de las misiones? El hombre sin insignias explicó. Inteligencia humana principalmente. Infiltración, vigilancia, extracción de activos. Disparos solo cuando absolutamente necesario, y cuando ocurran, deben ser precisos y no dejar evidencia. Tu récord sugiere que puedes manejar la presión moral de eso. Pensé en las 47 bajas confirmadas, en las 234 vidas salvadas, en el peso que había estado cargando, en la razón por la que había solicitado volver a entrenamiento básico. Finalmente respondí, acepto, pero con una condición. Richardson alzó una ceja. ¿Qué condición? Quiero terminar este programa completo, no como formalidad, sino de verdad. Quiero pasar por cada fase, cada prueba, cada desafío. Quiero graduarme con estos hombres, porque ellos necesitan ver que alguien como yo, con esta apariencia, puede hacerlo. Necesitan llevar esa lección consigo cuando sean instructores, cuando lideren equipos, cuando entrenen a la siguiente generación. La mujer sonrió. Esa es una respuesta muy madura, soldado Morales. Y aceptable. Tienes 6 semanas hasta la graduación. Después, nos perteneces.
Las siguientes 6 semanas fueron intensas, pero diferentes. La dinámica del grupo había cambiado completamente. Jensen y Contreras ya no eran antagonistas, sino algo cercano a aliados. Morrison se convirtió en una especie de hermano mayor no oficial. Incluso Ramírez había suavizado su actitud, reemplazando insultos con desafíos genuinos diseñados para empujarme a mejorar. Durante una sesión de entrenamiento de campo en la 4ª semana, nos dividieron en equipos para ejercicio de patrulla simulada. Yo era líder de equipo por primera vez, con Jensen, Morrison y 2 otros bajo mi mando. La misión era simple: navegar 10 kilómetros a través de terreno hostil simulado, evitar patrullas enemigas representadas por instructores y recuperar un paquete de inteligencia falso. 10 minutos en la misión. Nos encontramos con una patrulla enemiga en posición superior. Bajo reglas normales, estaríamos comprometidos en contacto simulado. Pero recordé mi entrenamiento encubierto. Susurré a mi equipo: Jensen, dame tu casco y tu chaqueta. Él pareció confundido, pero obedeció. Me los puse haciéndome ver más grande, más amenazante. Luego le di mi propio equipo a Morrison y le dije: tú ahora eres el civil asustado. Actúa como tal. Caminé directamente hacia la patrulla enemiga, con las manos levantadas, actuando asustado y confundido. Cuando el instructor líder se acercó para interrogarme, sus guardias bajaron sus armas. En ese momento, Morrison y el resto del equipo flanquearon la posición y los eliminaron en la simulación. El instructor miró su chaleco marcador parpadeando en rojo y sacudió la cabeza. Eso fue sucio, Morales. Respondí con una pequeña sonrisa. La guerra es sucia, señor. Y a veces parecer débil es la táctica más fuerte. Cuando llegó el día de la graduación, 32 candidatos habían sido reducidos a 19. Jensen estaba entre los graduados. Morrison también. Contreras había desertado en la semana 5, no por falta de habilidad física, sino porque el peso mental del francotirador lo había quebrado. Durante la ceremonia, Richardson llamó a cada graduado al frente individualmente. Cuando llegó mi turno, él sostuvo mi certificado, pero no me lo entregó inmediatamente. En cambio, habló al grupo completo. Soldado Sebastián Morales graduó primero de su clase. Puntaje perfecto en cada examen de tiro. Puntuación máxima en todos los ejercicios tácticos. Y más importante, demostró algo que todos necesitan recordar: el guerrero más peligroso nunca es el más grande, el más ruidoso o el más intimidante. Es el que nadie ve venir. Me entregó el certificado y agregó en voz baja solo para mí: cuídate allá afuera, Morales. El trabajo que harás es importante, pero también es solitario. No olvides quién eres bajo todas esas máscaras que tendrás que usar. Respondí igualmente bajo: gracias, señor, por todo. Esa noche hubo una pequeña celebración en las barracas. Cerveza permitida, música baja, graduados compartiendo planes futuros. Jensen se acercó con 2 cervezas y me ofreció una. Brindó por cara de niño, el francotirador más aterrador que he conocido, precisamente porque nadie lo vería como una amenaza. Respondí el brindis, por aprender que la fuerza viene en formas inesperadas. Morrison se unió a nosotros y agregó: oye, Morales, sé que no puedes decirnos exactamente a dónde vas o qué harás, pero quiero que sepas algo. Me enseñaste más en estas 6 semanas que cualquier instructor formal. Me enseñaste a mirar más allá de las apariencias, a valorar la sustancia sobre el espectáculo y a entender que el verdadero profesionalismo es silencioso. Jensen asintió. Todos aprendimos eso. Y créeme, vamos a pasarlo adelante. Cada vez que entrenemos nuevos soldados, cada vez que lideremos equipos, recordaremos al tipo que parecía un niño, pero disparaba como un demonio y luchaba como un fantasma. Me sentí emocionalmente abrumado, pero mantuve la compostura. Gracias. Eso significa más de lo que pueden imaginar. 2 días después, me reporté a las nuevas órdenes en una instalación que no aparecía en ningún mapa oficial. El entrenamiento que siguió fue diferente a todo lo anterior. No solo habilidades de combate, sino actuación, psicología, idiomas, infiltración cultural. Me enseñaron a ser 20 personas diferentes dependiendo de la situación. Pero nunca olvidé esas 6 semanas en Fort Benning.
Nunca olvidé cómo me habían tratado inicialmente, cómo había usado eso a mi favor, y cómo eventualmente había cambiado perspectivas no a través de la intimidación, sino a través de la demostración silenciosa de competencia. 3 años después, en una misión en Europa del Este, me encontré infiltrado en una universidad como estudiante de intercambio. Mi apariencia juvenil, que ahora tenía 26, pero aún parecía 19, era perfecta para el rol. Estaba recopilando inteligencia sobre una red de tráfico de armas operando desde el campus. Una noche en un bar estudiantil, un grupo de estudiantes locales comenzó a burlarse de mí. Me llamaron niño, bebé, preguntaron si mis padres sabían que estaba fuera tan tarde. Era Fort Benning de nuevo, pero en un contexto completamente diferente. Les sonreí tímidamente, actué avergonzado. Dejé que pensaran que era un blanco fácil. 2 de ellos tenían vínculos con la red que estaba investigando. Mi apariencia inofensiva me permitió quedarme cerca, escuchar conversaciones, obtener información que un operador de aspecto más tradicional nunca habría podido acceder. Una semana después, la red fue desmantelada. 42 arrestos, suficientes armas ilegales confiscadas para equipar a un pequeño ejército. Y nadie jamás sospechó del estudiante de intercambio tímido que parecía más interesado en sus estudios que en nada más. 5 años después de Fort Benning, recibí una llamada de Morrison. Ahora era instructor en la misma escuela de francotiradores. Me dijo que había un nuevo estudiante, una mujer pequeña, apenas 1,55 m, que todos estaban subestimando. Morrison me contó: les hablo de ti, Morales. Les cuento la historia del cara de niño que resultó ser el mejor maldito francotirador que había pasado por el programa. Algunos me creen, otros piensan que estoy exagerando, pero cada grupo aprende eventualmente. Le respondí: sigue haciéndolo. Sigue enseñándoles que juzgar por apariencias es el error táctico más peligroso que pueden cometer. Ahora, sentado aquí recordando todo, me doy cuenta de que esas 6 semanas no fueron solo sobre completar un programa de entrenamiento. Fueron sobre aprender a abrazar quién soy, usar lo que otros ven como debilidad, como mi mayor fortaleza, y entender que el verdadero poder no necesita anunciarse. Las 47 bajas confirmadas de mi pasado siguen conmigo. Siempre lo harán, pero ahora las veo diferente. No como fracasos morales, sino como ecuaciones resueltas. Problemas eliminados, amenazas neutralizadas, y más importante, como vidas salvadas a través de la precisión que personas como Jensen, Morrison y Contreras pensaron inicialmente que yo no podía poseer. Mi cara de niño, mi apariencia inofensiva, mi tamaño pequeño, todo lo que me hizo blanco de burlas resultó ser exactamente lo que me hacía efectivo. Porque en este mundo, las amenazas más peligrosas raramente se ven amenazantes hasta que es demasiado tarde para defenderse contra ellas. Y esa quizás es la lección más importante que Fort Benning me enseñó. No cambies quién eres para encajar en las expectativas de otros. Usa quién eres, conviértelo en tu ventaja. Deja que te subestimen y luego demuéstrales, con precisión quirúrgica, exactamente qué tan equivocados estaban. Porque al final del día, no importa si te llaman cara de niño, si se ríen de tu apariencia o si asumen que no tienes lo necesario. Lo único que importa es cuando llega el momento de demostrar tu valor, cuando la misión depende de ti, cuando las vidas están en juego, estar listo para actuar con la precisión, la disciplina y la competencia que has construido en silencio mientras otros hablaban. Esa es la diferencia entre parecer peligroso y ser peligroso. Entre actuar como guerrero y ser guerrero, entre buscar respeto y merecerlo tan completamente que llega sin pedirlo, sin exigirlo, solo a través de la demostración silenciosa de competencia absoluta bajo presión imposible. Y cuando miro hacia atrás, a esos primeros días en Fort Benning, cuando Jensen derramó cerveza en mi uniforme y Contreras apostó que no duraría 2 días, no siento enojo, siento gratitud, porque me dieron la oportunidad.